Lois Evans había estado buscando trabajo por mucho tiempo hasta que encontró una posición adecuada. Enfrentaba el desafío de no tener una educación formal, limitándose a oportunidades sencillas y de baja remuneración. Al principio, a Lois le daba pena tan solo pensar en entrar al banco, que para ella era un símbolo de lujo y riqueza. Sin embargo, al ver un anuncio en la entrada que decía, se necesita ayuda, buscando personal de limpieza, decidió probar suerte. El encargado de recursos humanos no estaba completamente convencido al descubrir que la joven ya tenía un hijo y lo criaba sola, sin marido. Pero, por otro lado, comprendió que la madre soltera realmente necesitaba el trabajo. Tras una breve reflexión, aceptó su solicitud. Ahora, por fin podré comprar el jugo favorito de mi pequeña Nancy y algunas golosinas, pensaba Lois mientras regresaba a casa. La joven madre vivía en una casa modesta en las afueras de Detroit, que consumía la mayor parte de su salario. Afortunadamente, la dueña de la propiedad vivía al lado y no le importaba cuidar de Nancy mientras Lois visitaba varias empresas en busca de trabajo. La señora Martin era una mujer mayor, amable y dulce, que a pesar de su avanzada edad, siempre se esforzaba por ayudar a la joven desafortunada, sin parientes y criada en un orfanato. Lois no tenía muchos recuerdos de su infancia. Todo lo que sabía, según le habían contado los cuidadores, era que había sido dejada en el orfanato poco después de nacer. Había rumores de que la madre de Lois había muerto en el parto y que no había nadie para cuidar al bebé. La mujer nunca conoció a su padre biológico y solo podía especular sobre quién era en realidad. Así que supongo que estoy siguiendo los pasos de mi madre, pensaba Lois, con lágrimas en los ojos, sola con un niño a mi cargo. No podía entender qué había hecho que su novio la abandonara poco antes del nacimiento de su hija. Probablemente, Glenn Stewart era simplemente una mala persona, que se asustó con la responsabilidad y decidió protegerse de esa carga. Pero ahora que Lois había conseguido un trabajo, un nuevo rayo de esperanza surgía en su vida. La mujer no temía el trabajo duro y estaba más que dispuesta a esforzarse para tener éxito. Para sorpresa de Lois, su primer día en el trabajo fue bastante desagradable. Esto se debía principalmente al hecho de que los empleados del banco trataban a la nueva limpiadora con cierto desdén, creyendo que estaba desperdiciando su juventud en un trabajo tan mal remunerado. Pero el año pasado en el orfanato le enseñó a Lois Evans a ser resiliente, y por eso no permitió que pensamientos tristes le impidieran realizar un excelente trabajo. Al principio, la mayoría de los empleados del banco ni siquiera sabían el nombre de la nueva limpiadora y preferían no notarla en el constante ajetreo, característico de muchas instituciones financieras. Sin embargo, cuando el banco empezó a brillar por su limpieza y siempre tenía un aire fresco y renovado, el equipo empezó a valorar el esfuerzo de Lois Evans. Su perseverancia y diligencia fueron especialmente apreciadas por Samuel King, quien había sido director de ese banco durante varios años. Eres una verdadera maga, Lois. Gracias a ti, mi geranio floreció por primera vez en los últimos 3 años, comentó el señor King, mirando cariñosamente a la nueva empleada. Al mismo tiempo, el director no podía entender por qué el rostro de Lois le resultaba familiar. Por más que Samuel King reflexionaba, no lograba entender qué exactamente le parecía familiar en Lois. Así, apartando los pensamientos que le causaban irritación, el director cerró su oficina y se apresuró a casa, donde su joven esposa lo esperaba ansiosamente. Samuel y Kate se conocieron hace 3 años y, a pesar de la diferencia de casi 30 años de edad entre ellos, decidieron casarse en apenas un mes. Encantado por la belleza de su joven esposa, Samuel King parecía haber encontrado la felicidad que tanto había soñado durante sus muchos años de soltería. Claro, muchos conocidos del banquero expresaban abiertamente su preocupación, alegando que la joven se había casado con él solo por su dinero. Pero el hombre, cegado por el amor, eligió creer que esas afirmaciones eran solo especulaciones de personas envidiosas que no habían tenido tanto éxito en la vida como él. Durante la cena, Samuel frecuentemente contaba a su esposa sobre su día en la oficina y las últimas novedades del banco. Siendo el director, Samuel no dejaba de mencionar a la nueva joven limpiadora, que realizaba verdaderos milagros en la oficina. Además, Samuel no se olvidaba de comentar cómo Lois había transformado su propio despacho, ahora lleno de varias plantas. Desafortunadamente, al compartir información sobre la limpiadora con su esposa, el hombre no se dio cuenta de cómo la mujer se irritó, frunciendo el ceño y apretando los labios.
¿Quién es esa nueva belleza en la oficina? Obviamente tiene alguna intención y comenzó encantando a mi marido. Probablemente quiere robármelo, y él es tan crédulo que ni siquiera se daría cuenta cuando eso suceda. Necesito ir a la oficina y ver a esa limpiadora con mis propios ojos, pensó Kate. La verdad era que, a los 25 años, Kate ya tenía plena conciencia de lo que quería de la vida. Por lo tanto, no estaba dispuesta a renunciar a su estatus y la libertad financiera que venían con casarse con un banquero mayor. En el fondo, Kate no tenía sentimientos verdaderos por Samuel e incluso comenzó una aventura amorosa poco después de la boda. Pasando tiempo con su amante siempre que su marido salía de la ciudad en largos viajes de negocios, la astuta esposa sentía que la nueva limpiadora podría amenazar su posición en la vida de Samuel. Mientras tanto, Lois Evans seguía haciendo un excelente trabajo, sin siquiera darse cuenta de que ya se había convertido en una enemiga de la joven esposa del director. En largas conversaciones con Samuel King, la joven se dio cuenta de que se sentía muy cómoda con ese hombre inteligente y amable. No puedo dejar de pensar que ya te he visto en algún lugar antes, Lois, pero simplemente no puedo recordar dónde, dijo el banquero, sonriendo. Eso es muy improbable, señor King. Crecí en un orfanato. La cuidadora dijo que mi madre murió en el parto, respondió Lois, con un suspiro triste. Naturalmente, la mujer entendía perfectamente que no tenía nada en común con el rico banquero, ya que vivían en mundos completamente diferentes. El primer mes pasó rápidamente y Lois finalmente recibió su primer salario. Aunque no era mucho, la joven madre ya estaba acostumbrada a arreglárselas con poco. Aún así, Lois organizó una pequeña celebración para su hija, comprando jugo de fruta y varias golosinas que a los niños de su edad les encantan. Observando el rostro feliz de Nancy, Lois secó discretamente sus lágrimas, que, por primera vez en meses, eran de alegría, no de desesperación. Desafortunadamente, no tenía idea de que a la mañana siguiente su vida cambiaría nuevamente, trayendo un nuevo conjunto de problemas que serían muy difíciles de resolver. Todo empezó cuando Samuel King se horrorizó al descubrir que algunos documentos importantes habían desaparecido de su caja fuerte. Además, la caja fuerte no había sido forzada, lo que indicaba que el robo había sido cometido por alguien de dentro. Samuel King confiaba en sus empleados y, por eso, no quería sacar conclusiones precipitadas. La realidad era que casi todo el equipo había trabajado junto con éxito durante más de un año, y el director tenía dificultades para creer que uno de ellos pudiera ser el culpable. Para sorpresa de Samuel, fue su esposa, Kate, quien lo ayudó a seguir la pista del ladrón misterioso. Deberías echarle un vistazo más atento a esa limpiadora, querido. No puedes negar que los documentos desaparecieron casi inmediatamente después de que la contrataran. Además, ella pasa mucho tiempo en tu oficina, dijo Kate, escondiendo una sonrisa en los rincones de sus labios. Claro, Samuel King no podía creer que Lois pudiera haber robado los documentos, pero, por otro lado, pensó que valía la pena investigar. Así, al día siguiente, Lois Evans se encontró siendo interrogada por el equipo de seguridad del banco. No sé nada sobre los documentos. Solo regué las plantas en la oficina del señor King, ni siquiera sé qué documentos guarda en la caja fuerte, repetía Lois, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, siguiendo las sugerencias de la esposa del director, el equipo de seguridad aún acusó a la limpiadora de robo. Claro, no tenían pruebas, así que su conclusión se basaba solo en especulaciones. Como Lois Evans no admitió nada, fue temporalmente suspendida del trabajo hasta que se resolviera la situación. Al mismo tiempo, la mujer buscaba ingenuamente apoyo en la mirada del señor King, que, en el fondo, no creía realmente que ella fuera culpable. La idea de que una mujer tan dulce y gentil pudiera resultar ser una ladrona astuta no le parecía plausible al director. Necesito descubrir la verdad. Si es culpable, será castigada, si no lo es, le pediré disculpas personalmente, pensaba Samuel King, metódico, mientras hojeaba los números de teléfono en su agenda. Siendo un hombre prudente, el banquero sabía que no podía confiar completamente en el equipo de seguridad del banco y, por eso, decidió contratar a un investigador privado para analizar la situación. Samuel King no escatimó en pagar una tarifa sustancial por el servicio del detective privado, pues estaba seguro de que el profesional podría manejar la situación y encontrar al verdadero culpable. La investigación duró alrededor de una semana,
Durante ese tiempo, solo se podía imaginar por lo que estaba pasando la pobre limpiadora, siendo acusada de robo y espionaje para competidores. Dios, ¿qué hice para merecer todo esto? No hice nada malo, solo mi trabajo, susurraba Lois, sollozando. Durante la investigación, le pidieron que se alejara, lo que más parecía un arresto domiciliario. Finalmente, el investigador privado entregó al banquero el informe completo de la investigación. El voluminoso expediente contenía dossiers y breves biografías de todos los empleados que trabajaban en el banco en el momento del robo. Hojeando los nombres, el señor King se detuvo en el archivo de la nueva limpiadora. Lo que el banquero descubrió en el archivo de la madre soltera lo dejó inquieto. ¿Esto es verdad?, preguntó el señor King, palideciendo. Sí, señor, todo en este archivo es verdad. Ese es mi trabajo y soy bueno en ello, respondió el detective, con una sonrisa. Samuel King llamó inmediatamente a su chofer personal, pidiéndole que lo llevara a la casa de Lois Evans. Durante el trayecto, el banquero no podía dejar de repetir en voz baja, «No, esto no puede ser verdad». Al ver al director en su puerta, Lois inmediatamente palideció, bajando la mirada. Pero, en lugar de escuchar acusaciones, Lois escuchó algo aún más impactante e increíble. «Hola, hija. Dime, ¿el nombre de tu madre era Selena López?», preguntó el señor King, con lágrimas en los ojos. En ese momento, Lois estaba preparada para escuchar cualquier cosa, menos eso. «Disculpe, señor, sí, ese es el nombre de mi madre. Pero ella falleció hace mucho tiempo y yo crecí en un orfanato», dijo la mujer, con voz baja. Sin embargo, Samuel King ya sostenía el documento encontrado por el detective privado en los archivos del orfanato. El archivo confirmaba que la madre de Lois era, de hecho, Selena López, que, según registros médicos, falleció debido a complicaciones postparto. Pocas personas sabían que el primer y único amor de Samuel King había sido Selena López. Desafortunadamente, por petición de los padres ricos de Samuel, los jóvenes fueron forzados a separarse, arruinando sus planes para un futuro feliz juntos. Desafortunadamente, Selena López aún no sabía, pero ya estaba embarazada en ese momento. Así que la joven de una familia pobre tuvo que aceptar que su hija crecería sin un padre. Después de su fallecimiento, las cuidadoras del orfanato le dieron a la niña su primer y último nombre, que se convirtió en el vínculo eterno entre la bebé y su difunta madre. Dios mío, ¿esto es realmente cierto? Por favor, dime, ¿eres realmente mi padre?, preguntó Lois entre lágrimas. Samuel King simplemente asintió con la cabeza en respuesta y, conteniendo las lágrimas, abrazó a su hija. Más tarde, se descubrió que había sido la esposa del director quien robó los documentos de la caja fuerte e intentó incriminar a la limpiadora. Kate estaba tan desesperada por eliminar a su rival que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. Para la desgracia de la joven ladrona, no tuvo en cuenta que su esposo podría contratar a un detective privado. El detective descubrió rápidamente su aventura amorosa, así como el hecho de que el amante de Kate solo estaba con ella por el dinero. Al enterarse de la aventura, Samuel solicitó inmediatamente el divorcio. Gracias al acuerdo prenupcial que firmaron antes de casarse, Kate no recibió nada en el divorcio. Ahora que Samuel tenía una hija y una nieta, su vida adquirió un nuevo significado y se llenó de risas y felicidad.